haciendo una breve oración y empecemos con el estudio de la Parashá Terumá. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te pedimos una vez más que seas tú quien nos ministre, Abba. Háblanos, no queremos oír palabra de hombre. Se ha quitado todo estorbo, echado fuera. Queremos escuchar tu preciosa voz y todo lo que oiremos lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Muy bien, amados Sahim, vamos a empezar. Este Shabbat vamos a estudiar la Parashá Terumá. La Parashá Terumá. Terumá quiere decir ofrenda y vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 25. Vamos para allá. En Éxodo 25, así es. Esta parashá es muy interesante porque nos habla acerca de las ofrendas y de la construcción del Mishkan. Cabe la pena aclarar, antes de comenzar con el estudio, que este término de las ofrendas nos vamos a referir únicamente a las ofrendas que están en la Biblia. Hay otras doctrinas y denominaciones y gente que se la pasa pidiendo dinero todo el tiempo y que de eso vive. Nosotros no. En esta congregación no hacemos negocio, únicamente ministramos la palabra. Amén. Así que a todo lo que vamos a estudiar nos referimos porque son mandamientos bíblicos. Amén. Muy bien, amados Sahim. Entonces vamos a empezar. Vamos a Éxodo 25. Ya lo tienen, sí. Éxodo 25 en el verso 1. Y dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón. Ahí no aparece la palabra Sadaká, sino la palabra Terumá. ¿Cuál es la diferencia entre Sadaká, que es otra palabra hebrea que también se usa para decir ofrenda, y Terumá? Que Terumá se refiere a una ofrenda elevada, es una ofrenda que nace del corazón y que se da exclusivamente para el servicio del Mishkan, para los levitas, para los Kohanim, para que haya servicio. Es una ofrenda elevada que sale del corazón únicamente. No es como la Sadaká, que por ejemplo se le da a los pobres, ¿sí? La ofrenda para los pobres, la ofrenda para la viuda, para el necesitado. No, es una ofrenda diferente, es íntegramente como un regalo que le pudiéramos dar, es un decir, al Eterno. Es como tomar, no sé, vamos a hacer aquí un ejemplo, tomar algo y decir: esta es mi ofrenda directamente para ti, Yahweh, y la doy a través de los siervos que de Yahweh, los levitas, los Kohanim, únicamente para él, para su obra. Amén. No es lo mismo decir Sadaká que Terumá. Entonces ya vimos ahí, pero mucha atención, vamos a volver a leer Éxodo 25, verso 2. Dice: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Ahí como que le faltaría una coma, vamos a agregarla porque lo correcto es leerlo así. Di a los hijos de Israel que tomen para mí, dice Yahweh, ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad de corazón. Amén. Entonces Yahweh dice: tomen para mí ofrenda. Ahora vamos a ver la segunda parte. Dice: que la diere de voluntad de su corazón, tomaréis mi ofrenda. Ahí Yahweh ya está diciendo mi ofrenda, que es mía. ¿Cómo es esto? Se refiere al principio a que nosotros podemos dar algo para el Eterno. Suponiendo otra vez aquí, vamos a tomar el mismo ejemplo. Yo quiero apartar algo para el Eterno, por ejemplo este marcador, ¿no? Entonces yo digo: yo voy a dar esta terumá, esta ofrenda para el Eterno. Es un ejemplo nada más. Y entonces, en cuanto yo la doy, esa ofrenda ya no es mía, ya es de Yahweh. Esto es bien interesante, amados Sahim. Si nosotros lo analizamos así, vamos a ser más bendecidos, porque hay veces que las personas piensan que cuando dan algo para el Eterno, después lo pueden recuperar. Por ejemplo, yo doy esta silla para que se reúnan los hermanos, y ya después pasa el tiempo y dicen: oiga, no, regréseme mi silla. No, es que esa silla ya no es de él. Lo mismo pasa con el Maser, con la Sadaká y en este caso con la Terumá. Una vez que nosotros la damos, esa Sadaká, esa Terumá, ya es pertenencia de Yahweh. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué realmente le podemos dar al Eterno? Si todo es de él. Si yo dijera que yo diera este marcatextos, este plumón, pues Yahweh creó todos los materiales con los que está hecho desde el principio de la creación. Entonces, ¿qué le doy? Realmente no le damos nada, pero lo que quiere Yahweh es ver la acción de nuestro corazón. Por eso vamos a subrayar, vamos a volver a leer todo el verso. Dice: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda
de todo varón que él adhiere de su voluntad, y vamos a subrayarlo juntos, que él adhiere de su voluntad de corazón. Eso es lo que el Eterno quiere, que todo lo que demos, lo demos de corazón, que lo demos con todo nuestro ser. ¿Amén? Muy bien. En esta parashá encontraremos, entre otros, los siguientes puntos: las ofrendas para la construcción del Mishkan, la construcción del arca, la mesa de los panes, de la proposición y la menorá. Son todas las instrucciones que Yahweh le dio a Moisés para que esto se llevara a cabo. Y la disposición del Mishkan. La parashá Terumá abarca desde Éxodo 25, verso 1, hasta el capítulo 27, verso 19. Éxodo 25, 1 hasta el capítulo 27, 19. Y la conclusión es Primera de Reyes 5, verso 12 al 6, verso 13. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura para ver las citas clave. Volvamos a Éxodo 25, verso 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejashim. Aquí en tu Biblia puede decir pieles de tejones, pero no son tejones, porque el tejón es un animal inmundo. Se refiere a tejashim, que era una especie de ciervos que ya desapareció y que su piel era kosher, entonces se podía ocupar. Pieles de tejashim, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un mishkan, un santuario, un mishkan, y habitaré en medio de ellos. Ahorita vamos a regresar a esta cita, pero aquí está la cita clave. ¿Para qué era toda la ofrenda? ¿Para qué era la terumá? Para el mishkan, para el tabernáculo. Lo han conocido, lo correcto es mishkan. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12, que es la Haftará. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12. Vamos para allá. Y aquí vamos a ver la segunda cita clave. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12. Yahweh pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, a lo cual les enviaba al Líbano, de 10,000 en 10,000, cada vez por turno, viniendo así estar un mes en el Líbano y 2 meses en casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Y bueno, vamos a empezar aquí en el verso, Primera de Reyes capítulo 6, en el verso 1. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Yahweh. Entonces vimos cómo en Primera de Reyes, capítulo 5, del verso 12 al 18, está hablando de todo lo que se juntó y todo lo que se preparó para la construcción del Bet Hamikdash, es decir, del templo, que vimos en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, así como en Éxodo 25, en los versos del 1 al 9, está hablando de todo lo que se juntó para la construcción del Mishkan. Vuelvo a repetir, ustedes lo han conocido como tabernáculo, pero lo correcto es Mishkan, y de cómo se empezó a llevar a cabo. Aleluya, de eso se trata esta parashá y esta Haftará. Esta cita la vimos hace un año también, y nuestro amado Naví, doctor Javier Palacios Celorio, a quien le mandamos un gran saludo y muchas bendiciones, ya nos la ha ministrado. Lucas 21, vamos para allá. Si nosotros diéramos ofrendas con lo que nos sobra, ¿cómo tomaría el Eterno ese tipo de ofrendas? Lucas 21, en el verso 1 al 4. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, es decir, una cantidad mínima, muy pequeñita. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Muchas veces las personas pueden pensar que apartar una ofrenda es dar de lo que les sobra. Bueno, ya compré mi luz, ya compré mi agua, ya compré mis alimentos, ya compré esto, ya compré lo otro. Bueno, me sobró tanto, eso lo doy. Eso está mal porque cuando alguien quiere ser realmente bendecido, lo primero que debe de tomar de cuando recibe su sustento es apartar el máser, la sadaká y también si va a dar alguna otra ofrenda. Eso es lo primero, antes que nosotros mismos. Vuelvo a decirlo, el hecho de hablar de esto es porque está en la Biblia, no estamos pidiendo nada a nadie. ¿Amén? Pero bueno, si alguien quiere ser realmente bendecido, lo primero que tiene que hacer es apartar las ofrendas para Yahweh. Ahora, hablemos de otra cosa que no es economía. Cuando alguien quiere ser realmente bendecido, realmente santo, lo primero que aparta para Yahweh es su tiempo. Lo primero que hace al despertarse es orar. Lo primero que hace al despertarse es hacer una oración y buscar durante el día, tal vez sea del desarrollo de sus actividades, hacerse espacios o bien a dedicar todo un día o horas o minutos o el tiempo que esa persona disponga para el Eterno. Puede ser que dedique, por ejemplo, todo un día para dedicarse al estudio de la Torah o para servir en el Mishkan. Y eso también es una ofrenda y eso también se agrada al Eterno porque se da no de lo que nos sobra, se da lo que nosotros tenemos, de lo que yo tengo, lo doy para el Eterno. Este es el ejemplo de la viuda. La viuda tenía muy poquito, era una viuda muy pobre, pero no contentándose en decir, bueno, soy pobre, no puedo dar, mejor denme a mí. No, de lo poco que tenía, lo dio. Tanto como dice Yahshua HaMashiach, que era todo su sustento, amados Sahim. Ahora, si una persona diera solamente una ofrenda de lo que le sobra, estaría faltando porque esa ofrenda no le está costando nada. Es como cuando alguien, por ejemplo, de un kilo de naranja solamente ocupó medio kilo, regalar a la otra mitad, le sobró. Ya no es algo que le haya costado, ya no es algo que la persona valore. Todas las ofrendas que hacemos para el Eterno tienen que ser valiosas también para nosotros, porque de lo contrario no vale nada. Por eso cuando un varón, por ejemplo, va a entrar al pacto de la circuncisión, le tiene que costar. Ese varón tiene que apartar su dinero fuera de Shabbat y pagar su Brit Milá, porque dice el rey David, dijo el rey David, ¿acaso ofreceré sacrificio a mi Elohim que no me cueste? No, todo nos tiene que costar, amados Sahim. Si no, ¿qué chiste tendría? ¿Qué valor tendría? Si el Eterno no nos da lo que a Él le sobra. El Eterno creó cosas específicas para nosotros. Pensemos que el Eterno no dijo, bueno, voy a crear el universo, voy a crear muchas cosas tan hermosas y ya de lo que me sobre le doy a la humanidad. No, al contrario, el Eterno creó el universo completo, el mundo, este planeta completo, para ti y para mí. No nos dio de lo que le sobra. Él hizo cosas especiales. Si tú has dejado de ayunar, retoma el ayuno. Y si tú ayunas, sigue ayunando, pero no como una cuestión religiosa, no, que en el ayuno realmente estés en comunión con el Eterno. Que en el ayuno te sientas cerca del Eterno. Y eso es a lo que vamos ahora. Vamos a regresar a la lectura. Vamos a Éxodo 25, verso 8. ¿Cuál es la finalidad de una ofrenda? Porque vuelvo a lo mismo, en todo el mundo hay gente que se la pasa pidiendo dinero porque no le gusta trabajar, porque usurpan lugares que no les corresponden, porque son ladrones, porque son avarientos, etc. No, cuando hay una obra que Yahweh ha levantado y las personas, las almas acuden a ellas, la finalidad de entregar una ofrenda a un siervo de Yahweh, como lo eran los levitas o los Kohanim, es acercarse al Eterno. ¿Para qué? Para tener comunión, para tener cercanía. Aclaro, no por más ofrendas que se dé, no por más ofrendas que se den, las personas están más cerca de Yahweh, porque a Yahweh nadie lo puede comprar. No se equivoque nadie. La intención es que si yo amo, temo al Eterno, obedezco sus mandamientos, me guardo en santidad,
Es tan grande el amor que yo tengo por Yahweh que no lo puedo contener y tengo que demostrarlo a través de algo físico. Entonces eso físico se vuelve una ofrenda. Eso en particular se vuelve una teruma. Y la finalidad de llevar esa teruma es acercarme a Yahweh, porque Yahweh quiere habitar en medio de nosotros. Yahweh quiere habitar en sus hijos. Veámoslo aquí. Verso 8, Éxodo 25, verso 8. Y harán un santuario, un Mishkan, para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí aparece la palabra hebrea Betoham. Betoham, que quiere decir dentro de ellos, dentro de nosotros. Yahweh quiere que nosotros conozcamos acerca de las ofrendas de Terumá, no para darlas nada más como algo que, ya lo repito, de que lo que nos sobra, o como dar algo pensando que podemos comprar al Eterno de esa manera. No, quiere que tengamos esa forma de expresar el amor que tenemos y que Él tiene por nosotros y habite Él, Yahshua HaMashiach, entre nosotros, dentro de nosotros. Amén. Está tremendo, ¿verdad? Aleluya. Muchas veces las personas en las religiones, en el mundo, llevan ofrendas a sus dioses porque creen que pueden comprar a sus dioses. Por ejemplo, en los volcanes, ¿no? O van a hacer ellos una ofrenda al volcán. ¿Para qué? Para calmar la ira. O sea, tienen que sobornar a sus dioses. ¿Por qué? Pues porque sus dioses no son dioses, son enemigos, son demonios. ¿Sí? Hay que decirlo tal cual. Yahweh no necesita nada de nosotros. Es nuestro deber, nuestra forma de demostrar nuestro amor, el dar, el apartar. Vuelvo a lo mismo, no solamente lo económico, porque a veces la gente que tiene posibilidades puede pensar, pues yo doy mucho, mucho, mucho. No. A lo mejor, como la viuda de las dos blancas, no se tiene mucha economía, pero se tiene mucho amor. Y entonces de lo que uno tiene busca dar, porque es necesario demostrar ese amor. Aleluya. Ahora, vamos a continuar con la lectura. Dice, con verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y ustedes fuera de Shabbat o al término de la transmisión, pueden continuar con la lectura del verso 10 en adelante. Ahí está escrito cómo está el arca del testimonio, que es el arca del pacto, cómo se tenía que hacer, la mesa para el pan de la proposición, ¿sí? La mesa, la lejem panim, el pan de la presencia, la menorá, el mishkan, etcétera, etcétera. Amén. Pero vamos a resumirlo en algunos puntos para que podamos estudiar más en la Haftará. ¿Qué representa el mobiliario del templo? ¿Qué representa el mobiliario del templo? Para empezar, el arca del pacto representa la presencia de Yahweh. Y ustedes pueden anotar la cita de Éxodo 25, verso 22. El arca de pacto representa la presencia de Yahweh y eso está en Éxodo 25, verso 22. ¿Qué representa la mesa de los panes? La humanidad de Israel. Y eso está en Éxodo 25, del verso 23 al 25. ¿Qué representa la menorá? Uno de los símbolos más hermosos de la bendita Torá, no del judaísmo, de la Torá. La menorá representa los 7 días de la creación, las 7 manifestaciones del Ruach HaKodesh que están en Isaías 11, verso 2, las 7 fiestas de Yahweh, la letra Shin de Yahshua HaMashiach y la luz de Yahshua HaMashiach que está eso en Apocalipsis 2, verso 5. Les dejo de tarea que al término del estudio vean todas estas citas para que así puedan repasar qué significa cada elemento del Mishkan y después del Bet HaMikdash, ¿verdad? Todos estos implementos, amados Ajim, deben estar dentro de nosotros porque nosotros somos templo del Ruach HaKodesh. Vamos a 1 de Corintios. Eso sí me interesa que lo veamos porque hay muchos nuevecitos. 1 de Corintios capítulo 6, verso 9. Vamos para allá. 1 de Corintios capítulo 6, verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que nos sois vuestros? ¿Por qué somos templo de Elohim? Por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach.
Veámoslo en el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Por eso, nadie que no crea en Yahshua HaMashiach como Mashiach y como Elohim puede ser templo del Ruach HaKodesh. No se puede, amados Sahim, porque por medio de su sacrificio único y perfecto fuimos rescatados, comprados y hoy debemos ser todos templo del Ruach HaKodesh. Entonces, si en el Mishkan, en el templo, había el arca del pacto que representa la presencia de Yahweh, ¿la presencia de Yahweh está en mí o no? La mesa de los panes, que representa la humanidad de Israel, si yo tengo la presencia de Yahweh o estoy en la presencia de Yahweh, ¿comparto el pan de la palabra? ¿Lo comparto o no? Eso es importante, porque ¿cómo podríamos ser un templo del Ruach HaKodesh, un templo, un Mishkan, en el cual estuviera el arca del pacto, pero no hubiera menorá y no hubiera mesa de los panes? Seríamos un templo incompleto, el Eterno no habitaría ahí. Si yo digo que soy un templo del Ruach HaKodesh, tengo la luz de Yahweh, guardo las fiestas correctamente, guardo el Shabbat, porque representa los 7 días de la creación, y recuerden, el Shabbat es el poste central, la caña central. Si no se guarda Shabbat, de nada sirve esa semana. ¿Por qué? Porque el Shabbat es el que sostiene a los 6 días que vivimos. Amén. Dentro del arca del pacto, que representa la presencia de Yahweh, está las tablas de la Torá. Están las tablas de piedra. ¿Cómo está escrita la Torá en nuestro corazón? ¿Está escrita en piedra? De tal forma en que nadie puede moverla, o tal vez no. Dentro del arca del pacto está el maná. Nosotros confiamos en la provisión de Yahweh. Tenemos el maná. ¿Quién es el maná? Yahshua HaMashiach. Porque el maná es el pan que bajó del cielo. ¿Y quién bajó del cielo? Yahshua HaMashiach. Dentro del arca del pacto también está la vara de Aarón, que reverdeció. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Cada día más verdes o cada día más marchitos? ¿Nos renovamos como la luna ahora que acabamos de pasar los Jodes o estamos por desaparecer? Vuelvo a repetir lo de la mesa de los panes. La mesa de los panes representa el compartir la bendita palabra. Nosotros tenemos que tener siempre, así como la viuda, aunque sea algo muy pequeño, pero siempre tenemos que tener algo para dar. Todos tenemos algo para dar. A mí me gusta mucho cuando tengo oportunidad de sentarme y platicar con algunos ají. Me gusta escucharlos. ¿Por qué? Porque me platican de su vida, me platican de sus vivencias y a través de eso yo he aprendido muchísimas cosas. Porque todos tenemos algo para dar, pero hay que estar preparados. Yo no puedo decir, bueno, yo en mi vida tengo cosas para dar, pero cuando se presente el momento lo daré. No, hay que tenerlo preparado, así como el pan se preparaba y se ponía en la mesa de los panes de la presencia, así también nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Santificándonos más. Ahora, la menorá es muy importante. La menorá debe de estar en cada creyente, porque representa la letra Shin de Yahshua HaMashiach, representa a Yahshua. Y Yahshua quiere que nosotros tengamos esa luz, la luz de la menorá, la luz de Yahshua HaMashiach. Vamos a Mateo, vamos al libro de Mateo en el capítulo 5. ¿Cómo te sientes, amado Aj, amada Jot? ¿Cómo me siento yo? ¿Tenemos la luz de Yahshua? Cuando vemos a alguien, esa persona siente la presencia de Yahweh en nosotros, siente la luz de Yahshua o tal vez no. Mateo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es muy importante, amados Sahim, que tú sientas, que yo sienta la presencia de Yahshua en mi vida, que yo sienta su luz en mí a través de poder hacer algo para los demás. Si yo tuviera la luz de Yahshua en mí, pero no la comparto, ¿de qué me serviría? Sería como una luz que se pone bajo un almud. Ahí está encendida esa antorcha, pero pues ahí está guardada. No sirve para nada.
¿Cómo poder nosotros tener la luz de Yahshua guardando bien la Torah? Ser temerosos, ser celosos y estar cumpliendo su voluntad. Y ahorita vamos a ir a esa parte de cumplir la voluntad. Una persona piensa que conforme a su trabajo, a su sustento, es como él se bendice, como él puede recibir su parnasá, su sustento. Pero ese trabajo lo expone a tener contacto con gente indeseable, con gente que no guarda Torah, es vituperado constantemente. Ese trabajo, aunque esa persona diga que guarda Shabbat y demás, esa actividad que hace, ¿le será provechosa? Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos una persona que sea cantante, que diga que guarda Shabbat, que come kosher, que esté circuncidado, pero canta canciones mundanas, canta canciones paganas. Ese hábito, ese hobby, ese trabajo, ¿será del agrado del Eterno? No, no. Entonces, aunque diga que cumple los mandamientos, no hace la voluntad de Yahweh. Esa es la diferencia. Hay mesiánicos, hay personas que se dicen mesiánicas, que dicen que guardan la Torah, pero no hacen la voluntad de Yahweh. Porque creen que el guardar la Torah es como un requisito o como un cheque de cambio. Yo guardo la Torah, entonces Dios me tiene que bendecir. No, se guarda la Torah, se debe de preparar uno, de estar en comunión con el Eterno, de ser temeroso, de ser celoso, y entonces así Yahweh nos usa para su cabot. Amén. Ahora, ya con este pequeño bosquejo así muy muy breve, vamos a estudiar la Haftará. Vamos a Primera de Reyes capítulo 5, verso 12. Primera de Reyes capítulo 5, verso 12. Esto es bien interesante, amados Ajim, porque un creyente, a alguien que es templo del Ruach HaKodesh, tiene que reflejar todo lo que había en el templo. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la mesa de los panes. ¿Por qué en la casa de Yahweh, en el templo del Todopoderoso, por qué habría alimento? Es algo que a mí me ha gustado mucho, y sobre todo que es lo más sagrado es el arca del pacto, ¿verdad? La menorá. Pero la mesa de los panes son los panes de la presencia. Lejem panim se dice en hebreo. Los panes del rostro que estaban en la presencia de Yahweh. No eran unos panes cualquiera. Así, de esa forma, el Eterno en el cual nos dice, esto que está en mi presencia es lo que yo estoy listo para dar, por así decirlo, que era para bendición de los Kohanim. Así también nosotros tenemos que estar siempre con Yahshua en nuestro corazón y estar dispuestos para dar. ¿Qué puedes dar? No vuelvo a lo mismo, no todo es dinero. Puedes dar tu tiempo, puedes dar una buena acción. A veces vemos personas en la calle que necesitan ayuda. Ayúdalos. Estemos dispuestos para dar, y no pienses que por algo que das, sea tu tiempo, sea una actividad, sea algo económico, te estás empobreciendo. No, los panes de la presencia se renovaban constantemente. Así todo lo que hagamos para Yahshua HaMashiach, aunque nos implique un esfuerzo, será recompensado y será renovado. ¿Para qué? Para que podamos seguir dando. Primera de Reyes capítulo 5, verso 12. Yahweh pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo shalom, hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron el pacto entre ambos. Esto es bien interesante de la Haftará. Ya lo hemos platicado en otras, pero creo que siempre vale la pena tomarlo en cuenta. ¿Cómo empieza ahorita, al igual que con Moisés, cómo empieza el desarrollo de las actividades para la creación del Mishkan y después del Bet Hamikdash? ¿Cómo empieza? Siempre empiezan con la voz de Yahweh dando la dirección de todo lo que se va a hacer. ¿Ya se dieron cuenta? Si lo volviéramos a leer en Éxodo 25, ustedes con calma lo pueden hacer terminando la ministración. Pueden ver cómo el primero que empieza a hablar es Yahweh, en este caso a través de Moisés. Y vas a pedir ofrenda y vas a hacer esto y lo van a hacer así, etcétera, etcétera. Aquí lo mismo. Yahweh pues dio sabiduría a Salomón, como le había dicho. Esa es la primera parte de la Haftará. Porque nada que hagamos sin pedir dirección al Eterno tendrá éxito.
y todo lo que hagamos pidiendo dirección a Yahweh tendrá éxito. ¿Te has preguntado, se han preguntado, amados hermanos, si Yahweh nos puede decir así tan exactamente cómo debemos hacer las cosas? A todos nos gustaría que nos dijera el Eterno, bueno, vas a hacer esto, y después vas a hacer esto, y después vas a hacer esto, y lo vas a hacer así, y vas a decir esto. ¿Creen ustedes que esto sea posible? Pues les tengo una noticia para los que no creen que sea posible. Sí es posible. Y yo lo he experimentado y muchos de ustedes también. Lo que pasa es que hay que tener esa disposición, ese amor, ese temor y esas ganas de obedecer a Yahweh para que así el Eterno nos hable y nos diga, porque sabe que lo vamos a obedecer, cómo quiere que se hagan las cosas. ¿De qué serviría que nosotros le dijéramos, Padre Eterno, dime cómo resuelvo esta situación, si al final no hiciéramos nada de lo que nos dijo? Lamentablemente eso pasa y ha pasado muchísimas veces. Hay almas que van y piden consejo con un roe, que venían y pedían consejo con nuestro amado Naví. Oiga, ¿cómo puedo hacer esto? Se les daba el consejo de parte de Yahweh. Mira, vas a hacer esto y después vas a hacer esto y vas a decir esto y vas a hacer aquello. Y al final no hacían lo que pedían consejo, no cumplían con el consejo y todo salía mal. Y después venían con los resultados. Oiga, es que todo me salió mal. Pues es que no hicieron caso al consejo, no pidieron la dirección de Yahweh. Otra de las cosas que pasa, muy común entre los hermanos, y es algo que me gustaría que hoy lo tomen para ustedes porque va a ser de mucha bendición, es que piden ayuda a Yahweh después de haber hecho las cosas. Aquí el Eterno está diciendo, primero yo les voy a explicar a través de Moisés y a través de a través de Salomón, cómo van a hacer todas las cosas. Salomón va a llamar a los de Tiro y van a hacer esto, y ahorita lo vamos a ver. Moisés, vas a llamar al pueblo y les vas a decir esto, y vas a después llamar, lo veremos después, a Bezalel y a Joliab, etcétera, etcétera. O sea, todo primero se consultó con el Eterno y no al revés. A veces los hermanos dicen, bueno, yo quiero hacer este lapicero. Y entonces ellos piensan en cómo deben hacerlo. Lo hacen y ya que ven que no está funcionando, entonces ahora sí piden al Eterno, oh, Padre, ¿cómo lo debo de hacer? No, pues si ya está hecho, ya está hecho. Que esto no fue conforme a la voluntad del Eterno, ya no sirvió. Por eso dicen, y ahora ya no tengo bendición, los planes no me salieron como yo esperaba. ¿Pueden preguntarle al Eterno qué tengo que hacer? No, pues es que ya estás cosechando el fruto de todo lo que no planeaste preguntando al Eterno. ¿Qué hay que hacer? Siempre primero consultar al Eterno. Primero en oración. Siervos de Yahweh hay, pero no son muchos, lo dice la Torá. Es mucha la mies y son pocos los obreros. ¿Qué nos toca a cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes? Primero orar. Vamos a hacer un ejemplo. Después de Shabbat tenemos que hacer ciertas actividades, no piense nada en cosas. Entonces lo primero que haremos después de Shabbat es esto. Padre, ya terminó el Shabbat. Ahora yo quiero pedirte tu dirección, tu guía para que todo lo que yo haga a partir de este momento sea dirigido por tu bendito Ruach HaKodesh. Entonces a partir de ese momento ya sabemos que el Eterno va a ser quien nos va a ir diciendo cómo debemos hacer las cosas. ¿Qué hay que hacer después? Cumplirlo. Esto es bien importante, amados Sahim. Lamentablemente he visto muchos casos de almas que quisieron hacer las cosas como ellos pensaron y como no consultaron al Eterno salieron mal. Y después quieren que el Eterno desenrede todo eso que ellos mismos se enredaron. No, amados Sahim, no va a pasar así. El Eterno permite que las cosas salgan mal para que las personas se arrepientan por no haberlo consultado, por no haberlo tenido en cuenta. Es como si los hijos no toman en cuenta al papá y van y hacen lo que sea y se meten en 20 problemas y luego quieren que el papá los resuelva. No, el papá les diría, yo no te eduqué para eso. Por eso, en el tiempo de cuando estaba el pueblo en el desierto, ¿qué iba adelante, amados Sahim? Primero iba la presencia de Yahweh y después iba el pueblo. Primero, ¿por dónde se enciende la menorá? Ya lo hemos visto.
por atrás. ¿Por qué? Porque primero está Yahweh y después el pueblo. Jamás va a ser al revés. Por eso, y este es un tip para todos, un dato. Por eso nuestro amado Naví siempre ha tenido mucho respeto y mucho amor por nunca quedar delante o darle espalda al nombre de Yahweh, ¿no? Porque Yahweh siempre va delante de nosotros. Siempre va delante de nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, amados Sahim. Si eso lo hacemos en lo físico, decir, no, bueno, no hay que darle la espalda como tal al nombre, porque no, Yahweh siempre va delante de nosotros, no hay que darle la espalda completamente como tal, así a la menorá, ¿no? A veces por el espacio queda uno un poco a un lado, pero no completamente darle la espalda. Si eso lo hacemos en lo físico, ¿cuánto más en el día a día, amados Sahim? ¿Cuánto más lo tenemos que hacer así? Ahora, vamos a ver estas citas. Salmo 37, vamos para allá. Salmo 37. Bendito es Yahshua HaMashiach. Salmo 37, en el verso 5. Dice, encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuándo encomendaríamos a Yahweh nuestro camino, hermanos y hermanas? Cuando ya llegamos. Yo voy a ir a Israel, entonces me encomiendo a Yahweh cuando ya esté en Jerusalén. No. Antes de salir inclusive de la casa, ¿verdad? Padre, por favor, yo quiero ir a Eretz Israel, llévame con bien, permite que yo esté allá con bien y tráeme con bien de regreso. Aleluya. Entonces, encomendemos a Yahweh todas nuestras obras antes de hacerlas, no durante ni después. Vamos a esta otra cita, vamos a Proverbios 16. Proverbios 16 en el verso 3. Vamos para allá, ya vamos terminando. Qué rápido se fue el tiempo, ¿verdad? A mí me gusta mucho estudiar la Torah, se nos va el tiempo muy rápido. Proverbios 16, verso 3. Vamos para allá. Dice, encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Muchas veces a los siervos del Eterno les preguntan, oiga, ¿qué debo de hacer para resolver este problema? Y muchas veces las almas, ustedes, amados hermanos, muy amados hermanos y hermanas, ustedes ya tienen una idea, ¿a poco no? Si yo pienso que tal vez el Eterno quiere que yo haga esto, pero quiero confirmación. Y entonces van con el siervo del Eterno, con el Roe, con un Saquén, y entonces dice, sí, es lo que tú estás pensando. Si nosotros primero oramos, antes que cualquier otra cosa, Padre, por favor, ¿cómo debería yo de hacer? El Eterno reafirma nuestros pensamientos y por medio de su Ruach HaKodesh nos dice, sí, haz esto. Permítanme leerlos aquí en mis notas. Dice, no muevas ni un dedo por tus propios medios. Si sabemos esperar, entonces recibiremos la respuesta exacta de cómo hacer las cosas y todo saldrá bien. No seamos desesperados, no piensen que precisamente el Eterno nos va a responder en ese preciso instante, aunque sí muchas veces lo hace. A veces hay cosas, si son planes, por ejemplo, de moverte a otro lugar, a otra ciudad, etcétera, a veces el Eterno nos da una pausa. ¿Para qué? Para que sigamos en comunión con Él, para que analicemos todo, para que Él nos vaya ministrando. Y entonces, llegado el momento, Él nos dice sí o no, o espera. Recuerden, hay tres respuestas principales que da el Eterno. Eso lo pueden ver en un tema que se llama Cuando Elohim calla, que nos dio nuestro amado Naví. Está en este canal, repásenlo, revísenlo, amados Sahim. Vamos a Yohanan, Juan 16, verso 13. Juan 16, Yohanan 16, verso 13. Ay, Roe, pero ¿a poco el Eterno me puede responder de todo? Sí, de todo. Hasta de mi día a día, sí, de tu día a día. Y yo te invito, hermano, hermana, a que de veras lo consultes. El Eterno no se cansa. Él no nos va a decir, permíteme tantito, estoy atendiendo a alguien más. No, Él se agrada de que en santidad, mucha atención, de que en santidad, cumpliendo bien toda su Torah, toda la Torah. No piense alguien que va a poder hablar con el Eterno sin guardar Shabbat, o comiendo cerdo, o practicando el pecado. No, el Eterno no lo va a tomar en cuenta, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero me estoy refiriendo aquí a los santos, a los que guardan bien Shabbat, a los que guardan bien Torah, a los que están en todos los pactos.
Si tú, amado hermano, hermana, buscas constantemente a Yahweh, alegra su corazón. No lo busques nada más para tus preocupaciones de siempre, no, búscalo en tu día a día. A veces hasta para hacer la jalá de Shabbat, yo en lo personal hago una oración siempre antes de hacer la jalá, o si el Eterno me bendice haciendo algún otro pan, por ejemplo, ¿no? Fuera de Shabbat. Yo hago una oración: Padre, por favor, voy a preparar la jalá para este Shabbat, voy a hacer la masa, por favor, bendito Yahshua Mashiach, bendícela, que salga bien, que salga rica y que sea de bendición para mi familia. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén, amén. ¿Qué estoy haciendo? Buscándolo para algo tan sencillo como hacer jalá. Sí, no es porque yo me jacte, ay, a mí me sale muy rica o a ti te sale muy rica. No, todo hay que hacerlo para Yahshua HaMashiach. Todo hay que hacerlo buscando que Él nos bendiga y disfrutar de sus bendiciones. Yohanan 16, verso 13. Pero cuando venga el Ruach HaKodesh, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí cuando hemos leído y os hará saber las cosas que habrán de venir, siempre lo traspolamos, y es así también, a las cosas proféticas, a todo lo que ha de venir, una crisis, guerra, etc. No, pero también esto se refiere a tu día a día. Si tú quieres hacer un plan o un proyecto y no sabes si esto es del agrado del Eterno, si estás en el tiempo correcto, consulta al Ruach HaKodesh, quien es Yahweh mismo. Consúltalo, consulta a Yahweh, consulta al Ruach HaKodesh y dile: Padre, conforme a tu bendita voluntad, ¿esto es correcto o no? Verso 14, Él me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, porque Yahweh y Yahshua, el Ruach HaKodesh, son un solo Elohim. Aleluya, amados Sahim. Esto es muy importante, no lo echen en saco roto, no lo echen en saco roto. Vamos a Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Consulten a Yahweh, pídanle su bendición. Padre, voy a salir al parque, voy a salir a esto, fuera de Shabbat desde luego. Bendíceme, Padre, por favor, llévame con bien. El Eterno, repito, Él no se cansa, Él no nos va a decir: permíteme, ya me has pedido mucho hoy. No, nunca, nunca, jamás. Él es bueno. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Buscad a Yahweh y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, su escogido. Y bueno, si gustan pueden leer todo el Salmo, está muy hermoso. Pero quedémonos con el verso 11. Buscad a Yahweh y su poder, buscad su rostro continuamente. Continuamente, continuamente, para todo. ¿Sí? Háganlo, les va a ir muy bien. Esto se lo he recomendado a muchos hermanos y yo estoy seguro que han visto la diferencia. A muchos ya, después de que he platicado con ellos, no he tenido el gusto de saludarlos, pero a muchos otros sí, y los he visto bendecidos y muy bien. Así que háganlo, amados Sahim, no dejen este consejo, es de mucha bendición. Vamos a regresar a la Haftará y vamos concluyendo. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer nada más el verso 17. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Muchas veces cuando hemos leído esto acerca del rey Salomón, que hasta los cimientos puso hermosos, como que uno se quedara pensando: bueno, pero ¿para qué? Ciertamente era el templo, ¿no? La casa de Yahweh. Es un decir, porque Yahweh no habita en los cielos de los cielos, no lo pueden contener. Pero bueno, ese era el lugar dedicado a Yahweh. ¿Para qué poner los cimientos tan hermosos? Es que si los cimientos son fuertes y son hermosos, el resto de la obra sería hermosa. Vamos a Apocalipsis 21. Vamos a Apocalipsis 21. Yo cuando leí esto, estudiando la Haftará, me llené de mucho gozo, porque digo: sí, Padre, eres hermoso. Todo en Yahweh es hermoso. Apocalipsis 21, verso 14. Dice... Estamos hablando de la Nueva Jerusalén, ya lo tienen. Dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12 nombres de los... A ver, permítanme un momento. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a avanzar al verso 19.
Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¡Qué precioso! Imagínense, los cimientos de la nueva Jerusalén son de piedras preciosas. Son de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque si el cimiento es firme y a la vez hermoso, toda la obra será preciosa. Aleluya. Ahora, Yahweh nos compara a nosotros con el templo, con el Mishkan, con la nueva Jerusalén. Porque a pesar de que estas edificaciones son tan hermosas, de nada sirve si quienes las edifican no son tan preciosos como lo edificado. Los cimientos son aquello que sostiene un edificio y siempre se busca que estos cimientos sean fuertes y adecuados. ¿Por qué, además de esto, no han de ser hermosos? Si cimentamos nuestra vida en algo tan hermoso como lo es la Torá, como lo es los mandamientos, entonces nuestra vida será bendecida, será adornada, será embellecida. Vamos a Proverbios 2, en el capítulo 6, vamos a Proverbios 2. Si una persona guarda Torá, por lógica, por ende, por añadidura, por consecuencia, como lo quieran ustedes decir, es embellecido en lo físico y en lo espiritual. Las almas, las personas se dan cuenta. Aleluya. Proverbios 2, verso 6. Porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice en la bendita Torá, porque la Torá de Yahweh es perfecta, que hace sabio al sencillo. Si nosotros guardamos Torá, aunque no hayamos tenido mucha educación, a lo mejor alguien tiene una educación sencilla, es decir, no tuvo muchos grados académicos, pero si guarda la Torá y se santifica, el Eterno lo hace sabio y le añade conocimiento. Claro que sí. Y las personas se dan cuenta porque dicen, es lo que le pasaba a los apóstoles, ¿recuerdan? Porque decían, es que ellos hablan como Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua los edificó en algo tan hermoso, en piedras preciosas como lo son los mandamientos, como lo es el amor y el temor de Yahweh. Imaginemos que si nosotros estuviéramos en una base, esa base, los cimientos, todo lo que sostiene esa base fuera, ¿de qué material se imaginan que sería el temor de Yahweh? ¿De oro o de diamantes? Bueno, así son los cimientos. Si tú te cimientas en el amor, en el temor de Yahweh, tu cimiento es de diamante, es de oro puro y resplandeciente. Aleluya. ¿Cómo se cimienta uno en el temor de Yahweh? En buscar constantemente hacer su voluntad. Y por lo tanto, somos sabios, bendecidos. Verso 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, de sana sabiduría. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas y el juicio, y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. O sea, todo lo que hace uno le sale bien. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Tremendo. Y vamos a avanzar aquí. Pueden leer ustedes aquí hasta el 22, son versos muy hermosos, pero vamos a avanzar al capítulo 4 de Proverbios, Proverbios 4, en el verso 10. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, si corrieres no tropezarás, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida, es tu cimiento. Si nosotros guardamos bien la Torá, eso es lo que nos edifica. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Supongamos que yo quiero levantar esta columna sobre una base.
Si yo le hago una base de paja, si yo le hago una base de cartón, pues la columna nunca se va a levantar, se va a ir chueca, se va a ir hundir, se va a caer. Pero si yo le hago unos cimientos firmes, pero además de firmes, los hago hermosos, supongamos que fueran de un concreto de esos que conocen los arquitectos, o de acero, y además yo le pusiera oro, la columna que yo ponga sobre él será embellecida. Ya no va a ser una columna cualquiera, está sobre cimientos de oro, está sobre cimientos de diamante. Si tú, amado Aj, amada Jod, te pones como tus cimientos a la Torá, los mandamientos, ya no eres cualquier persona. Eres un hijo de Yahweh y las personas se dan cuenta. Pero sobre todo, Yahweh mismo te distingue y te bendice porque estás cimentado en la roca. ¿Quién es la roca? Yahshua HaMashiach, que es una roca preciosa. Ahora, estamos hablando del Mishkan, del tabernáculo mal dicho, lo correcto es Mishkan, y también del templo, del Bet Hamikdash. Si nosotros que somos un templo cimentado sobre oro, sobre cimentamos nuestra vida sobre los mandamientos, entonces Yahshua se vuelve nuestra cobertura. Porque ¿de qué serviría que fuéramos una construcción muy hermosa si no tuviéramos cobertura? El sol, la lluvia, al tiempo nos destruirían. Si yo dejo mi columna con unos cimientos de oro a la intemperie, el oro perdería su brillo, tal vez se iría desgastando, la columna con el viento y con la lluvia irá perdiendo su hermosura. Pero Yahshua es la piedra angular, y la piedra angular siempre se coloca, por ejemplo, en los arcos, es la que sostiene el techo. Entonces, si yo me cimiento en Yahshua HaMashiach, que son sus mandamientos, que son oro puro, diamantes, pero además creo en Yahshua HaMashiach, entonces soy una obra, un templo completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yahweh es mi cabeza, es mi roca angular. Sin él yo no puedo hacer nada. Vamos a verlo. Vamos a Hechos 4. Para todos los nuevecitos. Aleluya. Esto parece hasta un poema, pero es que así Yahweh quiere que lo veamos, que seamos edificados, que seamos verdaderamente un templo del Ruach HaKodesh. Cometemos torpezas, tonterías, pero nunca pecado voluntario. Cimentémonos, amados Ajim, cimentémonos en oro, que son los mandamientos, guardándolos bien, cumpliéndolos bien. Y creamos en Yahshua, que nadie te aparte de Yahshua. No vale nada la pena. Vuelvo a lo mismo. Si tú ya eres una columna así bonita, con unos cimientos de oro, si tú dejas de creer en Yahshua, esa cobertura, esa protección se quita y entonces al tiempo terminarás siendo como granitos de tierra, nada más. Hechos 4, verso 11. Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, la piedra que sostiene todo, la roca que sostiene todo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos al Salmo 30 y vamos terminando. Salmo 30, verso 11. Salmo 30. Aleluya, ¿se gozaron? ¿Se están gozando? Sí, yo sí. Yo quiero estar cimentado en oro puro, guardando bien los mandamientos. Salmo 30, verso 11, dice: Has cambiado mi lamento en danza, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré esplendor mío y no estaré callado. Elohim mío, te exaltaré para siempre. Porque Yahweh cambió nuestro lamento en danza. Si tú te cimientas en Yahshua, en sus mandamientos, y pones a Yahshua como tu roca angular, como tu cabeza, como algo que sin él no puedes hacer nada, todo lo consultas con él, entonces todo saldrá bien. Hay a veces cosas en la vida que, bueno, ya son cosecha de lo mal que hicimos en nuestra vida pasada, o de que no has consultado al Eterno. Acude a él, consúltalo a él pronto, rápido, buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras está cercano, para que así todo lo que hagamos esté lleno de su bendición y de felicidad. Y entonces el templo de Yahweh será como Él quiere que sea. Y entonces podemos terminar la Haftará Primera de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer del verso 11 al 14. Dice: Y vino palabra de Yahweh a Salomón diciendo: Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos,
Yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Bueno, con esto concluimos. Si nosotros guardamos y cumplimos la Torá, cimentándonos con piedras preciosas que son los mandamientos, que es su palabra, y poniéndonos debajo de la cobertura de Yahweh, poniendo a Yahweh como nuestra piedra angular, a Yahshua HaMashiach, que es el mismo, entonces, amados hermanos, seremos agradables y Yahweh habitará en nosotros, Betoham, ¿sí? Habitará en nosotros. ¿Quién no quiere esa bendición? Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, aleluya, aleluya. Vamos a hacer una oración y reflexionemos, cada quien. Aparta un ratito en este Shabbat. Hay hermanos que estudian muchísimo. Estudian ahorita, por ejemplo, la Parashá. Después y la Haftará. Después estudian la Parashá y la Haftará que dio nuestro amado Naví. Y después la administración de la tarde. Vale la pena, qué bueno que estudien mucho, pero a veces vale la pena hacer pausas para poder digerir lo que va uno estudiando. Porque si estudia uno mucho, ya al final como que ya no entran las cosas igual, ya no entran las ideas. Entonces, ahorita, dentro de ese espacio donde ustedes estudian, háganse un espacio para reflexionar. ¿Realmente estoy cimentado en los mandamientos? O sea, todo lo que hago en mi día a día lo hago guardando los mandamientos, o tal vez no. Y si no, hay que corregirlo. Y si sí, realmente Yahshua es mi cabeza, lo consulto a él para todo, es mi piedra angular, es lo que me sostiene, o tal vez he hecho cosas sin tener en cuenta la voluntad de Yahweh. Hay que corregir, qué bueno. Si tú lo estás haciendo bien, sigue así, adelante. Y hagamos una oración, amados hermanos, para darle gracias al Eterno por esta administración. Padre eterno Yahweh, te damos toda Rabá por darnos tu palabra, por permitirnos entender que así como el templo tenía cimientos de piedras preciosas y la nueva Jerusalén también las tiene, así quieres, Abacados, que nosotros estemos cimentados en esas piedras preciosas que son tus benditos mandamientos, porque si estamos en ellos y tú eres nuestra roca, nuestra cabeza, nuestra piedra angular a quien consultamos constantemente, todo estará bien. Abacados, danos más de tu bendito Ruach HaKodesh, llénanos más de tu bendito Ruach HaKodesh, llena a mis hermanos de tu bendito Ruach HaKodesh para pensar, a hablar, a actuar, a hacer y dirigir todos sus caminos guiados por ti para cumplir tu voluntad. Padre eterno, toda Gabá por esta palabra, todo lo que hemos oído lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Y ahora exaltemos al Eterno con esta Jalel. Omen.